Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 387, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, bienvenidos. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada uno que aquí está presente, que hizo el esfuerzo de llegar. Queremos estar en tu presencia, queremos que de verdad recibes nuestra adoración. Ayúdanos a cantar las alabanzas para glorificar tu nombre. Gracias por este tiempo del culto, Padre, bendícelo y que todo sea de su agrado. Pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a continuar cantando el número 489, Abre mis ojos. Vamos a cantarlo 2 veces. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oír. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén, bienvenidos todos. El hermano Carlitos va a predicar.
Buenas tardes, mis hermanitos, qué alegría que hayan llegado. Vamos a empezar leyendo en Gálatas 6:4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por la vida de cada uno de los hermanitos que pudieron llegar. Gracias por permitirnos llegar a aprender de ti, Dios eterno. Te pido que nos llenes de tu sabiduría, nos enseñes, Padre Celestial, y nos hagas de entender, Dios eterno. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este versículo quiero enfocarme en al inicio, cuando dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Y en esta parte quiero enfocarme porque esta parte nos exhorta a hacer un examen personal de nuestra vida, de nuestras acciones, que nuestra vida pase por una prueba, ¿no? Por un momento de análisis de nuestro comportamiento, de nuestras acciones. Y es muy importante que nosotros examinemos nuestra vida, que examinemos lo que hacemos, lo que no hacemos. Es muy importante que nosotros mismos tengamos el tiempo de analizarnos. A través del mensaje vamos a ver el por qué es tan importante que analicemos nuestra vida y analicemos lo que estamos haciendo y a dónde queremos ir. Pero antes de eso, muchas veces cometemos errores al examinar nuestra vida. Al nosotros analizar nuestra vida, cometemos fallas. Pero antes de eso vamos a ver lo que nos dice Eclesiastés 7:5, un poco más hablando acerca de examinarnos. Eclesiastés 7:25. Dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Miren que aquí está diciendo, me volví y me fijé en mi corazón. Se podría decir que dijo, a ver, voy a darme la vueltita y a fijarme en mí. Muchas veces nosotros cometemos el error de a veces no fijarnos en nosotros, en cómo nosotros estamos actuando. Aquí me parece muy importante que debemos examinarnos y reflexionar en nuestra vida. Nuestro corazón, estamos tomando decisiones sabias, o estamos siendo insensatos y cayendo en el error. Entonces, miren, es tan importante que nosotros examinemos nuestra vida, nuestro hogar. En todo lo que hacemos es muy importante que examinemos lo que estamos haciendo. Pero si es que nosotros no examinamos nuestra vida de la manera correcta, nos puede desviar de un verdadero propósito, nos puede desviar de lo correcto. Si nosotros a nuestra vida la examinamos de una manera no apropiada, en vez de que ese examen de examinar nuestra vida sea para ayuda, nos va a ser perjudicial para nosotros. Y uno de los errores que nosotros cometemos cuando examinamos nuestra vida es alabarnos. Y usted va a decir, no, yo no me alabo, yo no. Vamos a ver qué nos dice
En 2 de Corintios 10:12. Recuerden que vamos a ver acerca de examinarnos, pero si no nos examinamos de la manera correcta, va a ser perjudicial para nosotros. En 2 de Corintios 10:12 nos dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Aquí vemos que nos dice que hay algunos que se alaban a sí mismos. Y ustedes van a decir: yo no me alabo, yo no me pongo una foto mía y prendo la velita, y yo no me alabo, yo no me oro a mí mismo. Pero miren, muchas veces nosotros nos alabamos cuando nosotros decimos: bueno, yo fui a la iglesia, hice bastante. Bueno, yo al menos sí estoy abriendo la Biblia. Muchas veces cuando nosotros nos examinamos nuestra vida y nosotros creemos que lo que nosotros hacemos es suficiente, estamos empezando a alabarnos y caemos en una trampa del orgullo y creemos que somos autosuficientes. Es muy común el pensar que yo estoy bien porque voy a la iglesia, porque de vez en cuando leo la Biblia, pero nos estamos examinando mal, porque pensamos que con lo poquito que hacemos es suficiente. Pensamos que leer un poco de la Biblia basta, de vez en cuando voy a la iglesia es suficiente, a veces oro, a veces no oro. Y miren, si nosotros empezamos en este autoanálisis de nuestra vida a creer que estamos siendo suficientes, en vez de que este análisis sea beneficioso para nuestras vidas, va a hacer que nosotros pensemos que no necesitamos más de Dios, que es suficiente lo que tenemos. Y hay un ejemplo que estoy seguro que lo han leído, y vamos a ver este ejemplo en Lucas 18. Habla acerca de una persona que se creía suficiente, que alababa a sí mismo. En Lucas 18, del 11 al 12, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Vemos que aquí está diciendo que había un sacerdote, digámoslo así, que oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren, muchas veces nosotros como cristianos cometemos este error de decir: yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, no soy como esos que están en las fiestas, no soy como esos que están en la calle, yo soy diferente, yo no soy así. Muchas veces nosotros nos comparamos para sentirnos superiores. Nos autoalabamos. Pero muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer esto, es que empezamos a desviar la atención de lo que importa. Cuando nosotros pensamos que lo que hacemos es suficiente, empezamos a desviarnos y no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas. Cuando pensamos que, Él nunca ha ido a la iglesia al año, yo al menos al año voy 2 veces, ya es bastante. No, la verdad no es así. La verdad es que ahí es cuando empezamos a examinarnos de una manera incorrecta. Cuando empezamos a creer que lo que nosotros hacemos basta y sobra. Vamos a ver unos ejemplos de por qué no debemos alabarnos cuando nos examinamos. ¿Qué quiero decir alabarnos? Es que no debemos creernos que somos lo suficiente. Seguimos aquí mismo en Lucas 18:14. Y dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren, esta parte es interesante. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo recuerdo a muchas personas
cuando yo era más pequeño y estaba en la iglesia y me decían, a ver, dime este versículo que quiere decir, y yo me cogía en seco, no sé. Y había personas que, porque tenían un conocimiento un poquito más que yo, se creían superiores. Y eso es lo que nosotros también hacemos hasta hoy en día, que con lo que nosotros sabemos nos creemos superiores a otras personas. Creemos que porque sabemos un poquito más tenemos el derecho de menospreciar al que no sabe. Pensamos que porque hemos leído la Biblia, yo sé más y tengo más derecho de decirte que estás mal y tengo derecho de decir que tú estás equivocado. Pero miren, muchas veces cuando nosotros empezamos a fijarnos en los errores de otros, en buscando soluciones en otros, no buscamos soluciones a nuestras vidas. Y nosotros pensamos que no necesitamos mucho de Cristo. Miren, nosotros lo que menos debemos ser es creernos que sabemos lo suficiente, que somos lo suficientemente buenos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que constantemente ser conscientes de que nosotros necesitamos más y más de Dios y más de Dios y más de Dios, de que lo que sabemos no es suficiente. Vamos a ver otro ejemplo en Apocalipsis 3:17. Aquí hablando a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, aquí vemos a la iglesia, a esta iglesia que se creía suficiente, que no tiene necesidad de nada. Y muchas veces nosotros fallamos en creer que no tenemos necesidad de nada. Dice que aquí dice que la iglesia decía, yo soy rico, pero vemos que dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren, cuando nosotros nos alabamos en examinar nuestras vidas, es un error terrible porque nos estamos haciendo ciegos. Cuando nosotros decimos, a ver, esta semana cómo me comporté, sí, esta semana sí me comporté medio bien, es suficiente. Cuando empezamos a hacer esto, nos cegamos y caemos en un error y no vemos que necesitamos de Dios. Otro ejemplo vamos a verlo en Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Uh-huh. 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Miren, dice que antes de que una persona caiga en una tristeza, caiga en depresión, antes de que una persona caiga en un momento de su vida en el que se sienta mal, antes de eso está la soberbia. Antes de que nosotros caigamos en nuestra vida, antes de que venga la caída, está la altivez. Nuestro orgullo nos puede llevar a un quebrantamiento. Y es por eso que nosotros en nuestra vida lo que debemos de evitar es alabarnos y sentir que nosotros somos mejores que otros. Es evitar que nosotros somos buenos, evitar creer que nosotros somos mejores que los demás. Porque vamos a empezar a tener altivez en nuestras vidas. Y miren, entonces vimos que es muy importante que nos examinemos en nuestra vida. Dios quiere que nos examinemos. Pero cuando nos examinemos, lo primero es que no quiere que nosotros nos alabemos, que nosotros pensemos que estamos
que somos muy buenos. Eso es lo primero. Lo segundo es que muchas de las veces cuando nos examinamos nos comparamos con los demás. Y ese es uno de los mayores errores que cometemos. El compararnos con otras personas. El compararnos con otros cristianos. ¿Y por qué es malo? Porque ni siquiera nos comparamos con el mejor cristiano, sino con el peor nos comparamos. Con el que ni va a la iglesia, con ese me comparo. Él no fue 6 meses, yo sí fui. Con el Martín. Vamos a ver esto, un ejemplo en Primera de Reyes 19, 14. Primera de Reyes 19, 14. Aquí está hablando de Elías y dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí Elías se estaba comparando con los que ya murieron, con los que dejaron de estar en la fe, con los que han abandonado la fe. Y muchas veces es así nosotros. Nosotros cometemos el error de compararnos con los demás, pero como les digo, nos comparamos con el hermano que ni va a la iglesia, con él, el hermanito no va, yo sí voy. A menudo nos comparamos con los que parecieran estar peor que nosotros. Entonces nosotros nos sentimos muy bien, porque él está peor que yo. Pero no se trata de quién está menos mal. Ese no es el enfoque. El enfoque es quién está mejor. Entonces, vemos que otro error que cometemos es compararnos con los hermanos, compararnos hasta con los cristianos. Yo al menos me sé 3 versículos de ese hermano, no se sabe ni uno. No se trata de eso. Y vamos a seguir viendo otro ejemplo en Juan 21, del 18 al 22, vemos otro ejemplo acerca de esto. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Aquí Jesús estaba diciéndole a Pedro que la forma en la que iba a morir o lo que iba a pasar en su vida. Entonces, en el versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender que con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces vemos que aquí lo que está pasando es que Dios le está diciendo, te van a perseguir, vas a estar mal, no vas a hacer lo que tú quieras, sino que vas a estar a manos de otros. Y dijo, pero sígueme, Pedro. Pero en el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces vemos que Pedro le vio que Jesús estaba con otro discípulo. El mismo que en la cena se había recostado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces vemos que aquí Pedro lo que está haciendo es viéndole a Jesús que está con el otro. A ver, dice, Pedro, estoy seguro que Pedro dijo, a ver, a mí me dijo que me van a perseguir, me va a pasar esto, este otro. Y ese que está abrazándole y todo. Y en el 21 dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Pedro, ¿y este qué le va a pasar, Señor? ¿Así como a mí o cómo va a pasar? ¿Qué le va a pasar a este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Entonces Jesús le dice, mira, yo de saber si es que él quiero que él siga vivo, lo que va a pasar con él, pero yo me enfoco en ti, dice Pedro. Le dice Jesús a Pedro, tú sígueme.
Entonces, es igual a nosotros. Muchas veces nos enfocamos en la vida de otros. A ver, a mí me está pasando esto malo. ¿Y por qué a él no? Él es más pecador. ¿Por qué a él no le va tan mal como a mí? Y nosotros, por enfocarnos en la vida de otros, nos olvidamos de nuestro llamado a ser, de nuestras responsabilidades, por nosotros enfocarnos en, pero ¿por qué a él le bendice tanto? ¿Pero por qué a él? ¿Por qué a mí me va tan mal en la vida? Miren, aquí Jesús le dijo a Pedro, enfócate en ti, yo he de saber si a él le bendigo, si no, si muere, si no muere, yo he de saber. Y es igual con nosotros. Cometemos el error de preguntarnos, ¿por qué a otro hermano sí y a mí no? ¿O por qué a otro hermano no y a mí sí? ¿Por qué estoy viviendo esta aflicción y no la paso? ¿Por qué estoy en este momento y no la paso? Pero a él sí. Miren, cuando nosotros empezamos a ver a otro, a compararnos con otros, va a ser más difícil que comprendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Va a ser más difícil que entendamos la situación. ¿Por qué no nos estamos enfocando en nuestra vida? Nos estamos olvidando de nuestro proceso, de nuestra situación, y nos estamos enfocando en la situación y el proceso de otro. Es muy común que nosotros decimos, si a mí me pasara eso, yo hiciera eso y se acabó. Ese es uno de los errores que cometemos. El nosotros de intentar solucionar problemas ajenos y el de nosotros no solucionamos. Creemos que otros hermanos aprendan más, pero nosotros no aprendemos. Queremos que otros hermanos vayan a la iglesia y nosotros no vamos. Entonces, queremos que otras personas hagan cosas que nosotros no las hacemos. Y así nosotros empezamos a decirle, debe hacer ejercicio, pero nosotros no lo hacemos. Y en vez de nosotros hacer lo que debemos, decimos, él debería hacer esto, debería hacer este otro y así. Y al final de cuentas, por estar viendo a otros, no hacemos nada en nuestras vidas. En nuestra mente ya está solucionado el problema de otro, pero nuestro problema sigue intacto. Nuestra circunstancia sigue matándonos. El punto es de que no seamos como Pedro. ¿Y qué le va a pasar al otro? ¿A él le va a bendecir? ¿A él le va a ver bien o mal? No. Enfoquémonos en nosotros. En nosotros, en qué estamos fallando nosotros, en qué debemos mejorar, qué debemos cambiar en nuestras vidas. Otro ejemplo, regresamos un poco más atrás a Mateo 20:12. Dice Jesús hablando, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí, no sé si, estoy seguro que leyeron en la historia, ¿no es cierto? En la que habla de que fueron diferentes personas a trabajar en diferentes horarios. Unos trabajaron 8 horas y les pagó $10. Otros luego trabajaron 4 horas y igual $10. Luego vino uno que solo vino a dar las gracias nomás. Al pan y a la cola. Y también le pagó los $10. Y entonces, esta persona, en el 2 era, esta persona, la que trabajó las 8 horas, él estaba molesto. Pero yo trabajé tanto tiempo y me pagaste lo mismo que a los demás. Y miren, y nosotros igual, al compararnos, pero ¿por qué a él sí y por qué a mí no? ¿Por qué esto y por qué él este otro? Compararnos con otras personas puede llevarnos a pensar que no recibimos lo que merecemos. Cuando nosotros decimos, pero a este le pasa esto, a él le va mejor, nosotros empezamos a creer que nosotros merecemos más, que él no merece tanto, que Dios es injusto con nosotros. Miren, es por eso que una de las cosas para analizarnos es no compararnos con los demás. Porque
En primer lugar, vamos a compararnos con el más malo. Él roba, yo no robo. Miren, el punto de compararnos con las personas es que ni siquiera decimos, bueno, voy a compararme con Job para ser como Job. No, con Judas me comparo. Él engañó a Jesús, yo no le voy a engañar a Jesús. No, ahí estamos mal. Lo segundo era en que cuando nos enfocamos en la vida de otros, nos olvidamos de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Cuando nosotros buscamos soluciones para vidas de otros, nos olvidamos de solucionar nuestra vida y nuestros problemas. Y la otra era que compararnos también nos va a hacer pensar que Dios es injusto con nosotros y que merecemos más. Que Dios es malo con nosotros es lo que va a venir a nuestra mente cuando nos comparemos con otras personas. Y ya que estoy seguro que como somos necios, igual nos vamos a comparar con alguien, debemos compararnos con Jesús. Él es la persona, Él es el ser con quien debemos comparar nuestra vida y nuestras acciones, nuestras actitudes. No con el pastor, no con el hermano. Debemos comparar nuestra vida con la de Jesús. Esa es la medida a seguir. Esa es el tope, como se dice. Vamos a ver un poco de esto en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que hagamos lo que Él hizo. Jesús es el modelo. Jesús es la persona correcta. No voy a compararme con David. No voy a compararme, y los peores escogen para compararse. Es Jesús el modelo con quien debemos compararnos con Él. Él es la medida de lo que significa vivir de una manera justa. Cristo es la manera con la que debemos compararnos por cómo debemos vivir. Es Él. Nosotros y nuestra medida debe ser Cristo. A ver, es Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo se comportaría Cristo? Muchos de nosotros preguntamos, ¿pero qué hago en esta situación? ¿Cómo me comporto? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo hablar? ¿Qué haría Cristo? En tu situación, en tu momento, ¿qué haría Cristo en tu circunstancia? No qué harías tú, no qué haría el hermano, no qué haría el pastor, ¿qué haría Cristo? ¿Qué decisión tomaría Cristo? Si el problema que tú tienes se le presentara a Cristo, ¿qué hiciera Cristo? ¿Qué hiciera Él? Es lo que nosotros debemos pensar. Vamos a ver qué nos dice Filipenses 5:8. Filipenses 5:8. ¿Sí hay Filipenses 5:8? Ah, no. 2:5 ha sido. Muy bien. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos aquí un ejemplo muy, muy lindo de Cristo. Siendo Dios, no se estimó y no dijo, yo soy igual a Dios. Cristo es el modelo para nuestras vidas. Nos invita a dejar muchas veces el orgullo como cristianos. Y muchas veces verán que sí somos orgullosos como cristianos. Muchas veces se nos mete un bichito de orgullo, de creer un poquito más, de saber un poquito más. Pero ni el mismo Cristo se sintió suficiente. Ni Él mismo se sintió
Dios, siendo Dios. Un ejemplo tan claro de humildad y sacrificio. Siempre en nuestras vidas debe ser Cristo quien nos ayude a tomar las decisiones. Al final del día no es tan difícil. No es tan difícil porque Cristo dice lo que hizo, cómo se comportó en diferentes situaciones, en presión, en quietud, en ira. Jesucristo dice cómo se comportó Él y es así como debemos comportarnos nosotros. Vemos muchas historias de Jesús que le atacaban, que le preguntaban, que le decían cosas y la manera en la que Él responde, la manera en la que Él se comporta, es así como nosotros debemos actuar en nuestras vidas. Muchas veces si nosotros decimos, no sé qué hacer, no sé cómo debo actuar, en realidad sabemos y es como Cristo. Es Cristo y como Cristo es como debemos tratar de ser en nuestra vida. Vamos a ver el por qué debemos de examinarnos. Porque muchas veces nosotros cometemos dos errores. O nos examinamos mal o no nos examinamos. Vamos a ver lo que nos dice en 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Miren, dice aquí, examínate a vosotros mismos. No examines a otros, a ti mira cómo estás. ¿Cómo estás en qué? En la fe. ¿Estás fuerte en la fe? ¿Estás aprendiendo las cosas de Dios? Pruébate a ti mismo cómo estás, no a otros. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Jesucristo está en nosotros. Este autoexamen es vital para asegurarnos de que estamos en la fe y que estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Examinarnos nuestras vidas es tan importante para ver si estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, para ver si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Debemos examinar nuestra vida, debemos decir, a ver, ¿cómo estoy comportándome? ¿Estoy aprendiendo de Dios? ¿Estoy entendiendo? ¿Estoy haciendo? ¿O no? Debemos examinar nuestras vidas. Cada uno de nosotros pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ya me dijeron lo que debo hacer, lo que no debo hacer. ¿Estoy haciéndolo? ¿Qué pasa con mi vida? ¿A dónde quiero ir? Puedo que estoy mal ahorita, pero ¿hacia dónde voy? Es muy importante examinarnos para vivir, para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a ver otro ejemplo en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, ¿cómo Jesucristo va a limpiarnos de nuestros pecados si no nos examinamos y no sabemos en qué fallamos? Si nosotros no confesamos nuestros pecados, si no nos damos el tiempo para pensar, a ver, fallé en esto, Dios, perdóname, esto hice mal. Si no nos damos ese tiempo, no vamos a corregir nuestros errores, no vamos a pedir perdón, no vamos a restaurar nuestra relación con Cristo. Si nosotros no analizamos en qué estamos fallando y lo aceptamos y pedimos perdón, no vamos a mejorar en las cosas de Dios, no vamos a mejorar ni en la vida mismo. Cuando pasa un problema, siempre hay que solucionarlo o simplemente dices, que el problema quede ahí. Cuando el problema queda ahí, ahí está, hay un problema. Pero hay que solucionarlo. Y así es que nosotros debemos de examinar para solucionar el problema. Si nosotros no nos analizamos, a ver, fallé en esto, fallé en este otro, no sabemos ni siquiera en qué debemos mejorar, no sabemos en qué debemos batallar más en nuestra vida. Si no analizamos en dónde es nuestro punto flaco, no tiene sentido.
Vamos a ver otro ejemplo en Salmos 139. Salmos 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Miren, aquí el salmista le está diciendo, Dios, examíname. Imagínense, le está pidiendo al mismo Dios que le examine. Y nosotros debemos ser igual. Dios, a ver, examíname, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo mejorar? ¿En qué es lo que no estoy haciendo bien? Si hay algo que necesitamos cambiar. A menudo pensamos que no necesitamos cambiar, pero la verdad es que necesitamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Pero sin una examinación a nuestra vida, a lo que estamos haciendo, ¿cómo sabemos en lo que estamos mal? ¿Cómo sabemos en qué estamos enfermos si no vamos al doctor? ¿Cómo sabemos cuál es la cura si no sabemos nuestra enfermedad? Otro ejemplo lo vemos en Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Nosotros podemos pensar que estamos haciendo lo correcto, podemos pensar que estamos yendo por un buen camino, pero examinarnos es la única manera que nos ayudará a ver si es que estamos haciendo lo correcto o no. Un autoexamen en nuestra vida nos alineará a la voluntad de Dios. Examinarnos. Y ese es el punto hoy. Examinemos nuestra vida. Examinemos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas. ¿Nos estamos examinando bien o nos estamos comparando con el que está peor? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Con lo que hemos aprendido de Dios, con lo que nos han enseñado. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Estamos mejorando o estamos en caída? El punto es examinar nuestra vida. Hay cosas que les debemos quitar, cosas que debemos limpiar y cosas de las que debemos coger mucho más. Para finalizar vamos a Proverbios 4 del 25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Miren, me gustó mucho la parte del versículo 26 en la que dice, examina la senda de tus pies. Y yo creo que es momento de examinar nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pensamientos. Examinar a nosotros. Examinar qué estamos haciendo nosotros. Y miren, antes de finalizar y antes de orar, quiero que se tomen un minuto para examinar su vida, para meditar. ¿Qué deben quitar en su vida? ¿Qué deben poner más? ¿Qué deben aferrarse? ¿Qué deben dar? Un minuto para examinar qué están haciendo qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Eso. Amado Dios, gracias por permitirnos aprender más de ti. Gracias por entender que debemos de analizar nuestra vida y ver qué cosas nos están
alejando de ti, nos están contaminando o no nos están dejando crecer, Padre amado. Padre amado, gracias porque entendemos que la única manera de crecer y hacer tu voluntad es de examinar nuestras vidas para empezar a quitar cosas y empezar a poner cosas, Dios eterno. Dios Todopoderoso, te pido que tú seas guiándonos, tú dándonos la sabiduría acerca de nuestras vidas, de nuestras acciones, de lo que hacemos, de lo que vamos a hacer, Padre Santo. Que tú seas nuestro molde por el cual debe pasar todo, Dios eterno. Te pido que nos perdones y gracias por perdonarnos. Y que seas tú guiando y controlando nuestras vidas. Y que no hagamos nuestra voluntad y lo que nosotros queremos, sino que hagamos tu voluntad y tu perfecto camino, Dios eterno. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.